Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva escuela de gestión de riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcocer, soy su anfitriona en este espacio donde nos encontramos todos los jueves para hablar de un nuevo tema en gestión de riesgos y, como saben, siempre ir desde la teoría hasta la práctica. Ahí voy saludando a las personas que ya se están conectando. Veo personas conectadas de Venezuela, siempre nos acompaña buena parte de este país. Muchas gracias por estar con nosotros. Es realmente valioso para nosotros contar con su presencia. También tenemos a Argentina, yo también los estoy saludando desde este país. Hay gente conectada desde Colombia, Panamá, Perú, México, Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. También Bolivia está presente. Qué bueno tenerlos en este espacio para poder aprender más de temas relacionados a la gestión de riesgos. Lo que están viendo en pantalla ahora es nuestro canal de WhatsApp, que ya saben, ustedes están invitadísimos a poder unirse, a poder enterarse de lo último que estamos sacando en tanto a nuevas plantillas, a ebooks, a recomendaciones, todo lo que nosotros podríamos estar ofreciéndoles para aprender más de riesgos. Así que si tienen un celular a la mano, recuerden que pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla, o si se les hace un poco más complicado el QR, pueden entrar al link que en este momento les está apareciendo en el chat. ¿Listo? Vamos saludando también a la gente de Lima que se está conectando, Querétaro, Nicaragua, República Dominicana también, Chile está presente, El Salvador, gracias por estar con nosotros. Y miren que ya se nos está acabando el año, ya estamos en octubre, eso quiere decir que nosotros ya empezamos a hacer la encuesta y todo lo relacionado al estudio de tendencias de gestión de riesgos que siempre sale dentro de Pirani la primera o la segunda semana de enero, para que ustedes puedan saber cuáles son las tendencias que viene, qué cambios va a haber para estar súper atentos y listos para arrancar el año. Así que a nosotros realmente nos encantaría que ustedes puedan formar parte de este estudio de gestión de riesgos a través de la encuesta que nosotros hacemos a toda nuestra comunidad para conocer cómo es como ustedes están planeando o viendo que se va a prospectar el próximo año. Entonces, esta encuesta realmente no les va a tomar más de 5 minutos, donde son alrededor de 19 preguntas, pero todas con multiple choice para que puedan seleccionar rápidamente más o menos cómo se están proyectando dentro de sus organizaciones el próximo año. Entonces, ya saben, si quieren ser parte de este estudio, les estoy dejando el link en la descripción para que puedan ayudarnos con sus conocimientos. ¿Listo? Saludos a Ecuador también, que veo que se están conectando, y México, que veo que hay varios presentes. Hablando de México, para ustedes tenemos un webinar especial la próxima semana. De hecho, ahí está diciendo la fecha, el miércoles 16 de octubre, donde Oscar nos va a estar hablando sobre la gestión de no conformidades y la diferencia que tiene, como que algunos lo ven parte de la gestión de riesgos. Entonces, en este momento también les comparto el link para que puedan inscribirse. Y no solo que se quede con ustedes, sino que puedan enviarlo a todos los colegas que tengan que también necesiten saber sobre este tema. No es necesario que se quede acá solamente en la comunidad, sino lo valioso de este espacio es que podamos difundirlo y poder llegar a más personas para ampliar el conocimiento. Entonces, ahí les dejé el link también en el chat para que puedan ir. Recuerden que todas las inscripciones dentro de nuestros webinars son gratuitas, así que los esperamos la próxima semana. ¿Listo? Y una última noticia, también por acá tenemos el Product Update que ya se viene la próxima semana. Recuerden que cada tercer viernes del mes tenemos una cita nosotros con Olga Torres, nuestra directora de operaciones, que nos está contando cuál es lo nuevo, qué es lo nuevo que ha sacado Pirani dentro de la herramienta. Si hay nuevas funcionalidades, las mejoras que puede haber, cómo lo podemos utilizar, de qué manera podemos sacarle el máximo provecho a la herramienta. Entonces, este webinar es para todos ustedes que quieren seguir aprendiendo y pudiendo usar un software de gestión de riesgos, dejando atrás la manualidad. Este es el link para que se puedan inscribir. Entonces, recapitulando lo que les estoy mandando, uno es poder unirse a nuestro canal de WhatsApp. En el canal de WhatsApp igual se van a estar enterando de todos los webinars que se vienen, de las encuestas y todo eso. Y también les estoy enviando la encuesta para que puedan formar parte del estudio de riesgos que estamos preparando para el próximo año.
que ya les digo, está bastante corto para que puedan formar parte, y también el webinar, tanto de México, que tenemos en la próxima semana, y la próxima semana, cerrando semana, también tenemos el Product Update. Entonces, creo que esos son todos mis anuncios por ahora. Es momento de presentar a nuestro invitado de esta escuela, quien es Luis Felipe Perdomo, nuestro experto en riesgos y también caserito de la escuela. ¿Cómo estás, Luis? Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a los chicos, bienvenidos. Nuevamente agradecido por estar en este espacio y nada, espero que ese espacio sea provechoso y que resolvamos diferentes dudas en cuanto a la cuantificación de riesgos. Y nosotros feliz de tenerte en este espacio. Es un tema que lo han pedido mucho. De hecho, hemos estado sacando también por ahí algunos artículos que les puede servir. Lo pueden encontrar dentro de Academia Pirani, pero con Luis Felipe vamos a estar profundizando muchísimo más en este tema. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y podemos empezar ahora. Adelante. Listo, equipo. Entonces, inicialmente voy a empezar con un tema de definiciones. Normalmente siempre me gusta empezar con las definiciones porque aquí podemos tener personas expertas en el tema, pero podemos ver otras que pues no van a entender muy bien acerca de la cuantificación y para eso debemos entender un poco la metodología a nivel de su definición, mostrando qué es el apetito, la tolerancia y lo que son y la importancia de los umbrales de riesgo. De ahí les voy a mostrar un ejercicio práctico, una calculadora creada por mí, e inclusive pues también le anexé algo importante. Lo tomé de último momento, pero lo quise llevar porque para aquí en Colombia es algo que está en auge, que se está llevando muy bien en cuanto a la cuantificación, pero también me gustaría compartirlo en otras organizaciones de otros países para que se tome la buena práctica. Lo traje, quiero que ustedes lo vean. Vamos a partir la cuantificación de riesgos a nivel de la parte operacional y la importancia de la solvencia sobre el riesgo operacional. Entonces vamos a tener esos dos frentes y el objetivo es que ustedes me pregunten acerca de esos dos frentes y su implementación. ¿Listo? Para empezar un poco acerca de las definiciones, con lo básico, con lo necesario que ustedes deben saber, las técnicas para la definición del apetito al riesgo son muy tranquilas. Y yo digo tranquilas es porque manejan un orden. No es necesario estar interactuando en muchos lugares, sino básicamente vamos a empezar a manejar un hilo en cuanto a lo que vendría siendo el apetito al riesgo. Ya les voy a explicar un poco acerca del apetito, pero quiero que ustedes observen cómo viene siendo esa definición. Lo primero es la priorización de los riesgos. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros estamos haciendo identificación de riesgos, nosotros los ubicamos en ese mapa de calor y empezamos a darle una colorimetría de acuerdo a las características de la calificación, donde yo tengo la probabilidad y tengo el impacto. Sin embargo, en muchas ocasiones, yo en reiteradas pues escuelas o conferencias que he brindado, digo, eso queda estático en el tiempo. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces mi umbral se ve afectado. Cuando yo priorizo los riesgos y empiezo a determinar cuáles son los altos y cuáles son los bajos, empiezo a mirar qué voy a determinar a nivel de tratamiento, asignación de recursos. Necesito priorizar a través de qué, transferir, eliminar. De ahí voy a pasar a un establecimiento de reservas financieras. Por eso al principio dije, me gustaría meterle un ingrediente adicional a lo que voy a charlar hoy con la parte de solvencia, que es el establecimiento de reservas financieras. Básicamente es establecer un colchón que me permita determinar si yo tengo la capacidad de asumir el riesgo operacional. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros no tenemos la educación matemática para poder llevar esta información o sencillamente tengo desconexión a nivel de mis procesos para poder determinar cuál vendría siendo mi colchón y mis reservas financieras. En resumidas cuentas, y no tan práctico, lo que les voy a mencionar es qué voy a hacer y qué plata voy a asignar para darle esa transferencia al riesgo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces se supone que cuando yo tengo un riesgo y ese riesgo tiene unos impactos muy grandes, necesito tener algún colchón para poderlo transferir. Ejemplo, una póliza. Entonces, yo voy a llevar una póliza y digo, necesito adquirir una póliza, pero las organizaciones no sabemos cómo ejecutar este tipo de información, no sabemos cómo vender esta información. ¿Listo? Pero para que lo tengamos en cuenta, ahorita vamos a profundizar con este tema de las reservas, es importante también tener un establecimiento y una cuantía producto del problema que yo tengo. Toma de decisiones informadas. Bueno, tengo todos estos ítems, pues hagamos comité de riesgos. He visto en muchas organizaciones y digamos, espero que aquí tenga parte de mis clientes de los que estoy trabajando actualmente. Entonces yo les digo,
Si usted me va a brindar a mi información sin cuantificación de riesgos, sencillamente me está volviendo a mí retención documental un sistema de riesgos. Me está colocando riesgos en un Excel, me los lleva en un mapa de calor, me los descarga y me los está llevando a un comité donde dice tengo riesgos altos, bajos y ya está. Pero ¿cuál es la exposición? ¿Cuál es el apetito? ¿Cuál es la tolerancia? ¿Cuál es el umbral? ¿Cuál es el plan de tratamiento? ¿Cuál es el establecimiento de las reservas financieras? Eso tenemos que ajustarlo y espero que hoy logremos sacar muchos hilos en cuanto a eso. Comunicación efectiva. La idea de esto no es discutir con las áreas, porque cuando ya estamos hablando de un tema de costo-oportunidad o pérdidas monetarias, ya las organizaciones un poco reacias, uy, ¿en serio? No, pero es que esto no es así, y empezamos a discutir, no. Básicamente hay que mostrarle el beneficio de por qué es importante la cuantificación de riesgos. Y recuerden que esto es un tema anticipativo. Normalmente vendemos la gestión de riesgos como un tema correctivo. Y recordemos también el chip cultural de que es que usted es el gestor de riesgos, usted es el administrador de riesgos, entonces usted es el del problema y no. Cada dueño del proceso es el dueño del problema. Por ende, pues también va a ser el dueño de la toma de decisiones. Evaluación efectiva de las estrategias de mitigación. Una vez tengo esta asignación, comunicación efectiva, las estrategias de mitigación parten también de un plan estructurado de trabajo, porque no es necesario llevar esto porque también lo he vivido, no, llevemos esto a un comité y en el comité yo me lavo las manos y yo ya hice mi tarea a nivel de gestión de riesgos. No, recordemos que esto es un acompañamiento constante, mejora continua. Por algo la parte de gestión de riesgos tiene un compendio específico en la 31.010, la 31.000, numeral 10, que me habla de mejora continua. Y esa mejora continua es, bueno, que estoy haciendo constantemente. Entonces, tomemos como referencia esta parte y una vez yo haga todo este flujo, empiezo a mirar el capital y el cumplimiento regulatorio para saber qué estoy atacando. En ese orden de ideas, todos estos ítems, perdón, me dan a mí una radiografía de cómo tengo que llevar el apetito al riesgo, saber cuánta plata cuento, con cuánto dinero cuento y saber qué es lo que yo voy a ajustar en mi organización a través de mis diferentes riesgos. Entonces aquí es donde se definen porcentajes. Esos porcentajes se van a definir de acuerdo a las características mencionadas anteriormente, lo que quiere decir que por presupuesto no, discúlpeme, por proceso, por organización, vamos a llevar un presupuesto que equivale al tanto por ciento que me va a servir a mí para lograr asumir mis riesgos operacionales. Inclusive yo estoy partiendo de un principio de que yo digo mis riesgos operacionales como activador de otros ítems, como los riesgos financieros, como los riesgos de mercado, los riesgos de crédito, pero también si yo logro aterrizar esto a nivel de seguridad de la información, tengo una fortaleza mucho más grande. Prácticamente, de acuerdo a las características que yo veo en las diferentes organizaciones, no conozco la primera organización que me diga cuánto cuantifica a nivel de incidentes de seguridad y cuánto cuantifica a nivel de sus riesgos de seguridad de la información. Si yo logro llevar estos dos ítems de la mano, estoy haciendo una gestión de riesgos efectiva. No digo que no la lleve, que no lo haga y no la lleve bien, sino lo que estoy mencionando es la palabra efectiva. Cuando yo cuantifico, hago una gestión de riesgos efectiva porque le doy valor a un sistema de buenas prácticas. Entonces, en ese orden de ideas, pues me interesa mencionarles a ustedes las diferentes técnicas para poder llevar este tipo de información. Ahora sí, definamos qué es el apetito. El apetito de riesgo se refiere al nivel general de riesgo de una organización que está dispuesta a aceptar o asumir en la búsqueda de sus objetivos. Es una declaración de cantidad y tipo de riesgos de una empresa que una empresa considera aceptable en la consecución de sus metas y objetivos estratégicos. A veces me confunden la palabra apetito con cantidades. Entonces, ¿qué sucede? Yo les menciono, cuénteme cuál es su apetito al riesgo. Me dicen, mi apetito al riesgo es que yo deba tener 15 riesgos en bajo o la mayoría de mis riesgos que estén en el color verde. Por favor, no llevemos los riesgos así por cantidades, llevémoslo por lo que estamos mencionando aquí de asumir bajo los riesgos no, sino asumir bajo lo que yo quiero llevar en mis objetivos. Y no es cantidad de riesgo, sino es cantidad de dinero que yo estoy dispuesto a perder producto de los diferentes riesgos que están alojados en mis procesos que me ayudan a cumplir mi visión
y mis objetivos organizacionales, mi visión y mis objetivos organizacionales. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vendemos la palabra apetito al riesgo, estamos vendiendo es cantidades a nivel de riesgo igual dinero. Entonces, cuantificar estos dos, sumatoria de estos, y lo tengo que contrastar contra un algo. Si aquí hay personas que alguna vez tomaron la primera que yo vi, yo decía, trasladémoslos contra el presupuesto del área, trasladémoslos o contrastémoslos con la utilidad neta. Entonces, vamos a intentar mirar cómo podríamos estructurar esto. ¿Listo? Ahora, entendiendo la definición de apetito, vamos a mirar la de tolerancia. La tolerancia es el nivel de riesgo específico de la variabilidad o incertidumbre de una organización está dispuesta a aceptar en relación con un riesgo particular. Excelente teoría. A la práctica es básicamente la diferencia o lo que ustedes hacen a nivel de mitigación de trasladar dentro del mapa de calor esa colorimetría donde pasa de ser naranja a rojo o cuando le aplico el control pasa de ser rojo a naranja o verdecito. Ahí mis tolerancias están cambiando. Pero el reto con esto, ¿cuál es? Conozco organizaciones que llevan 25 años con su mismo mapa de calor. Se supone que de acuerdo a las características de apetito, tolerancia y los umbrales, yo tengo que estar modificando los cuadrantes y la colorimetría para ajustar el perfil de riesgo y saber si necesito esas tolerancias, si soy más ácido y le pongo más color rojo o le pongo más color amarillo para ser un poco más específico. Ese es el ejercicio de entender un poco a través de esas tolerancias. Este reto radica en estar calibrando el sistema. ¿Cómo lo calibro? Hacer cuantificación de riesgos, mirar básicamente cuánto es el umbral que yo voy a asignar y adicional a eso hacer un testeo al riesgo discúlpenme, cada 6 meses, cada año, dependiendo de la madurez del sistema. Entonces es importante que esas tolerancias las vayamos cambiando. Ahora, umbral de riesgo es el punto de la magnitud de un riesgo específico que se considera inaceptable y requiere una acción inmediata o una intervención. Es el límite crítico que si se supera indica que el riesgo está fuera del control y necesita ser gestionado de manera proactiva. Entonces, ojo, la cantidad de riesgos que yo estoy dispuesta a asumir. Pero ¿qué pasa? Mi umbral de riesgos digo, no, yo voy a llegar hasta los riesgos naranjas porque eso es lo que yo tengo controlado y ahí está mi apetito en cuantificación. Pero si supera el color naranja y se pasa a rojo, se me salió de las manos, se me descontroló sencillamente el sistema. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos están vendiendo la tranquilidad de que el color rojo, entonces califiquemos alto por bajo, entonces esto pasa constante y esto el impacto es alto y lo llevamos en el color rojo. Pero esto no es tan sano, no es muy sano. Esto yo lo puedo hacer mientras empiezo a tener una madurez muy pequeña. Pero el objetivo de esto radica en que los riesgos que están en rojo son prioritarios, superan el umbral de que lo que mi organización define. Es por eso que las buenas prácticas no te venden a ti o no te mencionan a ti, llévelo así o llévelo allá, sino básicamente te brindan numerales, como su nombre lo indica, de buenas prácticas. Y reitero, por algo gestión de riesgos operacional no es certificable como la ambiental, como la de seguridad de la información, como la de calidad, no son certificables, somos buenas prácticas, pero tomemos las mejores prácticas y no hagamos lo que la otra organización hace. ¿Listo? Ahora, entendamos un poco acerca de las definiciones. Apetito, tolerancia y umbral de riesgo. Entonces, yo tengo 1.000.000 a 10 millones. Tómelo en pesos, dólares, para que ustedes en sus monedas más o menos cuantifiquen. Entonces, apetito al riesgo, pues está como en esta ruleta, este tacómetro, como ustedes quieran llevarlo. Yo digo, bueno, todos los riesgos que estén en mi color verde, yo estoy dispuesto a asumirlos, me tranquiliza, no tengo casi pérdidas, no me afectan mi estado de resultados, mi balance general no me lo afecta, no me afecta mi parte financiera, pero mi tolerancia al riesgo, pues yo voy a ser mucho más tranquilo, mi tolerancia yo lo quiero llevar, no sé, de pronto entre los 6 y los 8 millones, yo hasta ahí voy a dejar mi umbral y pues si cambia el color amarillo a verde me va a alarmar, pero estoy tranquilo porque pues está dentro de mis umbrales. Pero ya si pasa de 8 millones a 10 millones, mi umbral de riesgo se afectó. O sea, quedó totalmente mal y ahí es donde necesito priorizar y ajustar mi sistema.
¿Cómo lo llevaría o cómo entra esta definición? Fijémonos en lo siguiente. El automóvil que ustedes están viendo ahí, en el eje Y, ustedes ven la parte exposición. Tomemos como referencia la exposición de la persona. Él sabe que tiene que ir del punto A al punto B dentro de ese plano cartesiano. Él sabe que tiene que llegar a cierta velocidad. Conclusión, nosotros sabemos que la compañía que representamos tiene una misión y una visión que cumplir y nosotros hacemos parte del objetivo. Nosotros sabemos que tenemos que llegar allá, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Y cómo lo voy a ejecutar? Entonces, ahí vamos. Se puede asumir el riesgo trabajando a una velocidad flash, dejando pasar lo que pase a mi alrededor, dejando de sencillamente medir los riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Que sacamos un proyecto adelante, sacamos un producto, no es que necesito cumplir con la auditoría y necesito esto urgente. No, después yo lo hago. Más bien yo lo tomo para el 2025, 2026 más o menos, y ya empiezo con la cuantificación. Por ahora necesito es mostrar el mapa de calor. Entonces, pues yo sé que tengo que llegar allá, pero pues califico mis riesgos y están muy tranquilos. Voy a 120 kilómetros por hora, voy muy tranquilo, bien. Pero hay organizaciones que superan su capacidad. Entonces dicen, no, necesito como sea poder cumplir con el proveedor, necesito cumplir como sea con el negocio, entonces yo me paso de mi capacidad, ya no ando a 120, sino a 180. Claro, voy bien, voy más rápido, voy muy efectivamente más rápido, pero mi exposición va a ser mucho más grande y obviamente mi tiempo va a ser mucho más corto. Entonces yo lo traslado a riesgo operacional. Es altamente probable de que algo me pase con un impacto muy fuerte. Y eso es lo que las organizaciones no miden. ¿Por qué no lo miden? Porque viven así. ¿Cómo viven así? Del día a día, de la urgencia, de necesito hacer esto, apago el incendio y después miro qué voy a hacer. Entonces estoy fluctuando en el tiempo. Y ahí es donde mi tolerancia sube, baja, sube, baja, sube, baja y pues excedo los límites. Y es el mismo escenario con el ejemplo del automóvil que ustedes están viendo. ¿Cómo podría llevar este tipo de información para empezar a tener tranquilidad acerca de la cuantificación de riesgos operativos? De acuerdo a una investigación que yo ejecuté, que no tengo aquí la lámina, pero pues creería que va a ser algo partícipe producto de otra invitación que me regalen, lo que me inquietó bastante es que las organizaciones tienen más pérdidas por riesgos no operacionales que por riesgos operacionales. ¿Qué sucede con esto? Pues las personas o las organizaciones pagan más por demandas, pagan más por malos negocios, porque no miden el riesgo operacional, entonces el riesgo operacional está muy bajito obviamente por eso. Entonces los riesgos operacionales se cuantifican y se están midiendo, pero dan un porcentaje muy mínimo sobre la utilidad neta. Pero los riesgos no operacionales, pues como hacen parte de otros negocios, de otras actividades, y no tenemos inmerso ahí la palabra chip o el pensamiento basado en riesgos, pues me aumenta bastante, que es algo que yo les voy a mostrar. Para entender un poco acerca de estas definiciones, este es un mapa de procesos muy X, es un mapa de procesos inventado, pero cada mapa de procesos, este mapa de procesos, perdón, tiene una asignación monetaria. Fíjense ustedes que encima del número 1, 2, 3, 4 y así, por estratégicos, misionales, apoyos y control y evaluación, tiene una asignación monetaria. Si yo sumo la asignación monetaria presupuestal, estoy mencionando que, por ejemplo, tengo aproximadamente 36 millones de presupuesto solo para los procesos estratégicos. Check. Fíjense en la cantidad que tengo en los misionales, son cantidades mucho más grandes, obviamente porque son los que me ayudan o me encaminan la estrategia de la organización. Y en apoyo tengo pues una asignación mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque pues no son los que me traen el dinero. Y control y evaluación, pues también tengo tan solo 10 millones de asignación. Cuando yo hago cuantificación de riesgos, el objetivo es que yo lo haga de manera preventiva y de manera correctiva. ¿Cuál es la manera preventiva? O realmente la gestión de riesgo se basa en este mismo ejercicio. Todo llevarlo preventivo y correctivamente. De manera preventiva es, yo voy a sumar todos estos valores o lo voy a llevar por área y voy a empezar a determinar por área cuánto es esa cuantificación. Entonces yo tengo diferentes riesgos con diferentes métodos que ya los vamos a ver y necesito saber que el proceso 1 tiene una asignación presupuestal de 20 millones. Estoy seguro que ustedes están completamente
identificados y están completamente, digamos, informados del presupuesto de su área. Que no lo sé, pero yo hago gestión de riesgos, pues más o menos sé que o ustedes son los directivos, los gerentes, los directores y le asignan un presupuesto, pues eso pasa con las otras áreas. ¿Y qué pasa si los riesgos están llevándose mucho más que el presupuesto? Acuérdense del ejemplo ahorita que les mencionaba de riesgos operacionales y no operacionales. Pues si los riesgos operacionales están llevándose más del presupuesto, no, pues apague y vámonos, porque entonces para esa gracia quito el área. Pero si tengo un presupuesto y los riesgos operativos es del 1, 3, 4%, ese podría ser mi apetito por cada uno de estos procesos. Si yo lo sumo y hago un promedio, ese sería el apetito organizacional, muy básico. Ustedes van a decir, no, usted lo está aplicando súper fácil, pero vaya, aterricémoslo en la realidad. Entonces, para este ejercicio, espérenme porque me toca compartir por pestaña. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir ahora toda la pantalla completa. ¿Listo? ¿Están bien? Nico, ¿me informa si estás viendo mi pantalla, por favor? Sí, nomás que hay que ampliarla. Sí, ya. eh, Ya dame un pero sí se ve. tris y yo lo voy a poner, creería que así. No, hablo de la. Ajá. Lo pongo así. Listo. Ahí está perfecto. Espera un segundo que la confirmar. ¿Ahí Sí. está perfecto o lo ponemos más grande? Yo lo veo bien. Listo. Entonces, para el ejemplo 1, yo mencionaba que tengo un presupuesto de área 20 millones. El porcentaje de riesgos, fíjense que me habla de 1.600.000. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue coger y multiplicar sencillamente la cantidad de riesgos por mi asignación presupuestal. En ese orden de ideas, mi primer riesgo fue 2.500.000, mi segundo riesgo fue 1.800.000, de 1.000.000, este no me causó ninguna pérdida. Entonces, la sumatoria de todos mis riesgos me da este valor. Este valor porcentualmente consume prácticamente, digamos, llevémoslo a un orden específico, digamos que consume el 5 al 6% sobre el presupuesto área. ¿Está bien o está mal? Les preguntaría a ustedes, ¿ustedes consideran que esta pérdida está bien sabiendo que tengo un presupuesto de 20 millones? Ustedes van a decir, no, eso está muy mal. O no está muy bien porque es que nuestro presupuesto es mucho más amplio. ¿Qué pasa? Que pues aquí es donde tomamos decisiones. Necesito hacer reingeniería del proceso, necesito tener un colchón, necesito mirar cuáles son los riesgos que tienen esas mayores pérdidas. Por ejemplo, este está enorme, ¿qué voy a hacer con el R1? Ahí es donde se toman. Si yo lo especifico por proceso, se supone que todo proceso, así como ustedes vieron el carrito, vive fluctuando dependiendo pues de lo que vaya pasando, de nuevos negocios, nuevas gerencias, nuevos directores, nuevos productos, ingeniería en el proceso, nueva documentación, rotación del personal. Ojo, estamos hablando de riesgo operacional. Entonces, el tacómetro vive haciendo esto. Literalmente como cuando estamos manejando nuestro automóvil, voy bien, voy mal, voy rápido, pero pues voy en una carretera peligrosa, voy despacio, pero en una carretera peligrosa. Es el mismo ejercicio. Simplemente tenemos que empezar a identificar cómo lo voy a medir. En ese orden de ideas, pues yo empiezo a determinar que si está entre 1.600.000, pues estoy tranquilo, está dentro del apetito de la organización, dentro del umbral que yo quiero llevar, trabajándolo por la generalidad. Por proceso, entonces digo, no, bueno, sencillamente si está en este valor está bien, pero pues aquí me dio este rango, o sea, estoy tranquilo del porcentaje de riesgos, pero el valor total que está acá, fíjense que me está llevando en un color naranja. O sea, que nosotros miramos riesgos en un mapa de calor está perfecto, pero el perfil de riesgo en mi organización se basa en verde, amarillo, naranja, rojo, muy rojo, vino tinto, como ustedes quieran llevarlo, pero esa cuantificación que tengo me está llevando en ese color. Si yo miro y sumo todas estas cuantificaciones, pues yo ya voy a sacar el organizacional y voy a definir el apetito organizacional. Dentro de lo que yo ejecuto, pues aquí tengo la cantidad de organizaciones, de procesos, perdón, y aquí yo tengo pues el 20% y ustedes van a preguntarse, venga, ¿de dónde sale este presupuesto? Este presupuesto se supone, o este porcentaje, discúlpenme, se supone que nosotros lo definimos dentro de nuestras características iniciales al definir la gestión de riesgos operativos. Por favor, si ustedes no lo tienen, preocúpense porque sencillamente a ustedes le dieron una gestión de riesgos a medias.
¿Y por qué esa media? Es porque se supone que cuando nosotros hacemos gestión de riesgos, a nosotros nos definen un porcentaje para poder determinar por presupuesto, por área, por utilidad neta, por negocio, cuánto es el porcentaje que yo quiero perder. Es lo mismo y quiero que hagan las relaciones porque pues cuando ustedes van a invertir en algo, o no sé si han mirado el negocio, el trading de las bitcoins, o ustedes tienen conocimiento a nivel de bolsa, si es riesgo medio, riesgo bajo, riesgo crítico, si yo voy a perder, pero pues digo, listo, yo pierdo, pero estoy seguro que en 2 años voy a recuperar la inversión. Esto pasa con los negocios y sobre todo con el área comercial. Yo estoy dispuesto a asumir que este cliente se me vaya, pero pues sé que gano algo de acuerdo a ese negocio, así en 2 años necesito estructurarme. Si yo lo miro un poco más aterrizado, ¿no? Pues yo tengo un negocio y mi proveedor es muy bueno, mi proveedor es el banco XY, por ejemplo, y el proveedor banco XY, aunque me trae más pérdidas, pero a nivel reputacional o de renombre me ayuda a traer otros nuevos negocios. Es un riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, que las pérdidas sean más altas, pero a nivel de renombre me ayuda a solventar, que me ayuda a traer otros negocios. Entonces ese porcentaje se tiene que definir. ¿Cómo se define este porcentaje? Esto se define sobre la utilidad neta de la organización, estados de resultados, balances generales, traer algo de solvencia, por eso quiero traer algo de solvencia, ahorita les voy a mostrar cómo se podría ejecutar, pero la idea es que cada organización dentro de sus procesos hacen un porcentaje, 1%, 0.5%, algo. No, que es que yo, mi organización no sabe cómo hacer eso. Pues intentemos cuantificar así, a ojo, y con el tiempo lo vamos puliendo y estoy seguro que le metemos la contabilidad y esto nos va a salir adelante. Recuerden que el presupuesto de área se trae en viáticos, educación, proyectos, papelería, y pues ya se une de eso me da la sumatoria de los 20 millones, más el 1.600.000 que yo más o menos quiero que se pierda por los riesgos que yo estoy dispuesto a asumir. Conclusión, fíjense que la primera tabla, mis riesgos me suman 7, pero yo presupuesté 1.6, tengo un desfase muy grande. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí es donde vienen las medidas de mitigación fuertes. Y no, por favor, no quiero que empiecen con la palabra controles, sino la mitigación fuerte es donde yo hago el tratamiento al riesgo. Lo transfiero, lo evito. Ahí es donde entran a jugar ese tipo de información. ¿Listo? No sé, Nico, si de pronto tengamos preguntas mientras tomo un poquito de agua. Sí, de hecho hay varias, así que si quieres Excelente. ir viendo las preguntas y después Dale. vamos con la parte práctica. Dice Nicolás, ¿cuáles son los impactos que se consideran? ¿Es solo el valor económico o también está plazo, partes interesadas, calidad, futuras ventas, impacto ambiental? Ya lo podríamos ver. Casualmente lo podríamos ver por los modelos. Digamos, los impactos. Yo cuando menciono algo a través de ejemplo de riesgos, yo digo, mírenlo en su vida diaria. Todo lo que ustedes hacen tiene causa y consecuencia. Que ustedes representen una área, personalmente para ustedes tiene una causa y consecuencia. ¿Cuál es la causa? Que ustedes tienen que ir a trabajar para tener, digamos, dinero para poder cumplir con sus N cantidad de gustos y obligaciones. La causa de esto radica en que pues ya nosotros somos tan grandecitos para poder determinar qué es lo que yo quiero ejecutar dentro de mi organización y dentro de mi vida personal. Pero si algo malo pasa, pues yo no voy a trabajar. Si yo no trabajo, ¿cuál es la consecuencia? Pérdidas económicas. Entonces, dentro de los negocios, dentro de lo ambiental, dentro de seguridad de la información, dentro del lavado de activos, siempre voy a tener una cuantificación. Pero ¿qué sucede? Lo mencioné en una conferencia que hice la semana pasada, el miércoles yo mencionaba que el riesgo operativo es el patito feo, es el hijo feo de la gestión de riesgos porque es el insumo, parte, uno de los insumos principales para poder llevar la solvencia o poder determinar el riesgo financiero. ¿Qué pasa? Que el otro está más estructurado, el lado de activos está muy estructurado. ¿Por qué? Porque trae un cumplimiento normativo mucho más fuerte, el riesgo operacional no. Segura la información está mucho más estructurado porque trae un riesgo reputacional inmerso mucho más grande. Tanto así que, por ejemplo, la cereza del pastel es el lado de activos, tanto así que tiene películas en Netflix.
Ustedes buscan películas en Netflix de lado activo, sí, muy claro, pero ¿por qué no hay nada de riesgo operativo? Porque no sabemos cómo ejecutar las tareas y al no ejecutar las tareas no sabemos cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces, dentro de lo que nos mencionaba la persona, los impactos, hay muchos modelos para poder trabajar los impactos. Podemos empezar por básicos y después le vamos a subir el nivel. Esto que les estoy mostrando es el básico. Después le vamos a subir el nivel con el otro que les voy a mostrar. Entonces, ahorita de pronto le respondemos a la pregunta. No sé, Nico, si tenemos otra. Varias. Vamos con dos más, si te parece. Acá Rocío nos dice, ¿el apetito de riesgo puede modificarse? Y si es así, ¿en base a qué debe modificarse y quiénes pueden modificarlo? Listo, entonces, excelente pregunta. El apetito al riesgo debe modificarse anualmente. Yo tengo que hacer un chequeo de mi sistema anual y decir, miren, en el 2024 me fue así y para el 2025 la proyección es que esté igual. Tenemos que hacer un tema de proyección. Aquí la persona dice, bueno, ¿y cómo hago eso? Lo hago. Si yo tengo madurez, lo voy a trabajar sobre la utilidad neta y contrastar las pérdidas operacionales sobre la utilidad neta de la organización y ese porcentaje me va a servir como apetito. No tengo ni idea sobre la utilidad neta, mi organización es muy pequeña y muy básica, entonces voy a trabajar modelos de cuantificación de riesgos operacionales y lo contrasto contra algún valor monetario. Algunas organizaciones lo hacen contra el EBITDA, muy fuerte, muy bien, ¿listo? Otras organizaciones contra el presupuesto del área, el ejemplo que les muestro, y otras organizaciones lo contrastan contra la utilidad, como les menciono. Y un nivel mucho más avanzado, pues ya hablamos de temas estadísticos más fuertes y de solvencia más fuertes. Si ustedes buscan en la internet van a encontrarse con algo que se llama el berro, que es a nivel de solvencia sobre riesgo operativo, que esto tiene unos métodos que se llama estándar, AMA, pero ya son temas estadísticos, ya cuando es una organización muchísimo más robusta y más madura en cuanto a gestión de riesgos. Pero yo les traigo lo básico, porque pues de lo que yo he visto a nivel organizacionales, no hemos empezado con lo básico. Alguna vez di el ejemplo, no he gateado y ya quiero estar corriendo. Entonces ahí va. ¿Y quién ajusta y quién aprueba ese apetito? El gobierno de riesgos, la alta dirección. No lo hacen ustedes, equipo, porque ustedes, a menos de que ustedes sean los vicepresidentes de las organizaciones, pero esto lo hace la junta directiva, que son los que se encargan del patrimonio, de la parte del capital de decir, ok, vamos bien, asignemos el 1% sobre los riesgos operacionales para tener tranquilidad y usted encárguese de administrarme el sistema y que si yo me paso del 1% me estoy pasando de mi umbral y usted me alza la mano y así yo no pierdo. Ellos se encargan de ese ejercicio. Listo, si quieres regáleme la siguiente, Nico, porfa. Y estábamos con una última antes de pasar a la práctica. Isaí nos dice, ¿qué hago cuando algunos riesgos no se pueden cuantificar? Todos los riesgos se pueden cuantificar. Y lo difiero muchísimo y aquí podríamos tener un debate muy positivo en cuanto al tema, pero todos los riesgos se pueden cuantificar. Existen o aquí hay 4 modelos para poder llevar esa cuantificación. Entonces, recuerden que yo les mencioné lo preventivo y lo correctivo. Correctivo, básico, ya me pasó y cuánto fue el problema. Preventivo, ¿qué pasaría si esto me pasa? Entonces recuerden que la gestión de riesgos es preventiva y correctiva. Si yo defino la palabra evento, porque algunas organizaciones en muchos países definen el evento como el riesgo, aunque es diferente, los invito a ver las definiciones de la 31.000. Es un activador del riesgo, pero ¿qué sucede? Si yo miro lo anticipativo, el qué pasaría si, pues lo podría cuantificar. ¿Qué pasaría si a ustedes les fugan una base de datos con la información de clientes? Esa información de clientes trae consigo, digamos, los números de tarjetas de crédito. Y esos números de tarjeta de crédito se supone que yo tengo que saber cuánto es mi asignación presupuestaria de los créditos que yo asigné. Si se me vuelve a esa base de datos, pues yo hago esa sumatoria de la cantidad de clientes y tengo la prevención. ¿Qué pasaría si resulta que yo hago mal el pago de la nómina de mi empleado? Todos los riesgos se pueden cuantificar, preventiva y correctiva. Dentro de los modelos que yo les traigo de ejemplo, viene ese ejercicio para responder esa pregunta y esto me da pie para mencionar eso, y es que vamos a tomar la parte preventiva y la correctiva de la siguiente manera. Si usted trabaja en su organización y no tiene una matriz legal, exíjala, pregúntela o si tiene la capacidad, créela. ¿Por qué?
Porque la matriz de multas y sanciones, no importa si yo estoy en Chile, Paraguay, Bolivia, hoy que tenemos partido en Colombia, jugamos contra Bolivia, sí, vamos con Argentina, vamos con después con Brasil, y es que Estados Unidos, entonces toda organización tiene una matriz legal, toda organización tiene un nombre que guardar, una reputación que mantener, tiene una economía y un patrimonio que solventar, tiene unos procesos que ejecutar y tiene una tecnología que soportar. En ese orden de ideas, pues los entes gubernamentales y las revisorías fiscales sacan multas y sanciones. Entonces, toda organización, no importa si yo trabajo haciendo empanadas, si yo hago zapatos, si yo trabajo en un banco, en una aseguradora, tengo normativas que cumplir. Y como toda normativa, para mantener el control, necesita tener sanciones y multas. Para responder la pregunta más amplio, ¿qué pasa si yo tengo mi matriz legal y mi matriz legal le coloco el valor de la multa y la sanción? No necesito ser experto, no necesito ser el abogado, no necesito ser el experto en compliance y no necesito ser el mega estadístico o el mega ejecutor de riesgos para poder llevar esto a cabo. Entonces, ejemplo, aquí en Colombia, Ley de Protección de Datos Personales, Ley 1581 del 2012, para este ejemplo, Ley de Protección de Datos Personales, hay un compendio específico que me dice hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso significa esos 2.320 millones que si algo pasa con alguna persona de su violación de protección de datos personales, me sancionan. Entonces ustedes ven que resulta que dentro de las políticas, dentro de la página web, yo no tengo una autorización de datos personales. Y si no tengo eso, me van a multar con eso. Y eso me supera el presupuesto del área, me supera la utilidad neta o la utilidad, hagan de cuenta que es de 3.20. Entonces, ¿qué pasa? Que me está superando más del 50% sobre la utilidad neta. Ya, ustedes se llevan esto hacia allá y dicen, tenemos una conversación diferente en los comités. Ahí, si yo tengo temas de protección de datos personales, voy a ver el problema. Siguiente ejemplo, temas de lavado de activos un poco. Este es mucho más fuerte, como les digo, este es el hijo consentido de la gestión de riesgos. Y aquí son más específicos, e inclusive tenemos hasta años de prisión, entre 10 años de prisión. Ojo, lo que les estoy mencionando equipo es a nivel de Colombia, el de sus países puede variar. Prisión, paga una, no sé, multas, aparte de años de cárcel entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos legales vigentes, 58.000 millones de pesos, eso es bastante preventivo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la mala diligencia? Los que tenemos aquí conectados para lavado de activos, ¿qué pasa si yo hago una mala diligencia en cuanto a saber si de pronto tengo una persona inmersa en temas de lavado de activos o sencillamente qué pasa si yo no hago el registro de una operación sospechosa idóneamente? Pues tengo este problema. Segundo, último ítem, código sustantivo del trabajo para Colombia en estos artículos, entre un salario mínimo y 500 salarios mínimos legales. Esto es real y por eso lo puse. Cuando estaba revisando alguna organización, lo multaron porque se le olvidó dentro de la base de nómina, o sea, ellos cogían su base de nómina, la pasaban a un aplicativo y cancelaban el valor. Resulta que una persona tiene una incapacidad que llevaba meses incapacitado por un accidente que tuvo, aproximadamente unos 8 meses, se le olvidó incluir a esa persona en la base de nómina y no le pagaron dentro de los días presupuestados. La persona abogó, revisaron y se demoraron mucho más en el tiempo. La persona muy concreto y sincero demandó y pues tuvieron que pagar aproximadamente 10 salarios mínimos. Esos son riesgos operacionales. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que medir lo preventivo y correctivo. Ojo, si no está materializado, yo le voy a colocar una calificación mucho más baja, porque la idea es que yo tampoco sea tan ácido con el sistema y todo lo ponga en rojo, pero puedo tener esas multas donde mi probabilidad es casi nula, pero mi impacto es enorme y lo puedo cuantificar. Entonces, para la persona, todo se podrá cuantificar. ¿Por qué? Porque ahora va el segundo ejemplo. ¿Cuánto me demoró solucionando un problema? Toda organización ha tenido problemas. Y toda organización tiene que solucionar el inconveniente de alguna otra forma. Entonces aquí viene algo que yo llamo horas hombre. Esto es muy bien definido para definir los proyectos, esto es muy bien estructurado para poder definir el uso del recurso,
dentro de algo. Entonces, yo tengo un problema, esa persona se gana 10 millones de pesos, trabaja 26 días, de esos 26 días trabaja 8 horas, y entonces la persona me contextualizó el problema, 1 hora de su tiempo donde podía estar haciendo otra cosa. 5 horas analizando el problema, 15 horas ejecutando la solución del problema, 2 horas socializando la divulgación de la solución y 2 horas diciendo se acabó el tema. Entonces, eso me suba 25 horas. De esas 25 horas, se consume el 12% de su tiempo solucionando problemas, lo que significa que de su salario está perdiendo 1.201.000 haciendo cosas que no le corresponden a su labor, sino solucionando problemas. Entonces, nuevamente para la persona, todo se puede cuantificar, ya sea preventivo o correctivo. Fíjense lo preventivo y lo correctivo. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, no, es que yo tengo el mismo riesgo, la probabilidad es muy alta, el mismo riesgo lleva, digamos, esto pasa constante, pero no se preocupen, nosotros lo que hacemos es corregirlo así, entonces hacemos esto y esto y esto, tomo tiempo, sigo, no. Si yo miro, esto lo hace cada mes, si yo miro esto, entonces está gastando prácticamente un salario solucionando problemas, y eso es reingeniería el proceso. Si ustedes le llevan a ustedes esto al dueño del proceso, él le va a decir, ¿en serio? No hagamos reingeniería, contratemos a otra persona, solucionemos el problema. Y ahí es donde ustedes hablan del retorno y la inversión en sus organizaciones, en la inversión de una herramienta o en la inversión sencillamente de expertos como ustedes, que ayudan a cuantificar. Otro ejemplito, y no quiero demorarme mucho en este porque ya nos queda muy poco tiempo y todavía me falta un modelo, es algo más estructurado donde yo voy a trabajar por, digamos, aquí yo tengo un ataque cibernético, la organización fabrica zapatos y ellos trabajan. Obviamente esto ya se mide mucho más amplio porque estamos hablando de un tema de capacidad y de producción, pero requerimientos de producción, tiempo requerido, días de trabajo, disponibilidad, número de operarios, personas a contratar, en fin. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasó con ese ataque cibernético? Que tuve interrupción a nivel de horas. Y fíjense la importancia del riesgo operativo. Aquí yo establecí un cumplimiento de cuantificación de riesgos, pero lo enlazo con la continuidad del negocio. Tuve interrupción de mis tiempos en el primer mes, fíjense que aquí está por periodo, cada 2 meses, perdón, mis primeros 2 meses, una interrupción por ese ataque, supongamos de 24 horas, lo que significa 683.000 en costos de mano de obra, en costos de contratación de operario, en indisponibilidad del sistema, y si yo sumo todo eso en el año, me da este valor. Esa es otra manera para poder llevar la cuantificación de riesgos. Entonces, fíjese que la primera me sirve para cualquier organización. Esta me sirve para un sector de producción. La de horas hombre me sirve para cualquier tipo de organización. Modelo número 4, no es que yo trabajo con temas de seguros y temas de siniestros y esto realmente lo tomé mucho de ahí. Y es que ustedes tienen su locación. Recordemos que la gestión de riesgo operativo también tiene algo que llama factores externos totalmente exógeno a mi sistema, pero en igual necesito soportarlo y también dentro de los factores de riesgos tengo algo que se llama la infraestructura. Entonces, mi infraestructura está de la siguiente manera. Esta es mi organización y de acá a acá tengo, digamos, esta medición de distancia. Y esta medición de distancia, pues, resulta que pasó algo ahorita, pues desafortunadamente para las personas que de pronto tienen o tenemos familiares en otros lugares, lo que pasa, digamos, con este tema del huracán. Ha afectado muchísimas organizaciones, muchísimos negocios, muchísimas, digamos, cositas a nivel organizacional y eso también lo podemos medir. Entonces, yo tuve una afectación a nivel edificio del 40%, el valor del edificio es el siguiente, el valor del riesgo sin un control, es decir, sin una póliza, porque es que yo logré contratar una póliza con tan solo el 70% de cobertura, porque lo he visto, pero me da este valor, entonces el valor de riesgo neto podría ser este. ¿Por qué? Porque yo no estoy midiendo mis procesos, no me di cuenta que si algo pasa en la organización, la póliza no la cubre al su 100%, sino al 70%. ¿Cuál es el 30% restante? El reto de ustedes para poderlo llevar y decir, mire, este es mi 30% restante. Si algo pasa en el edificio,
Por ejemplo, lo que pasó con el COVID, digamos, si sus países, digamos, ahorita en Colombia, ahorita nuevamente en un tema político, hay bastantes protestas, daños, digamos, a nivel de protesta, donde las personas dañan infraestructura. Todo esto tenemos que medirlo. Recordemos que hace parte de los factores de riesgo. Listo, no me voy a enfocar mucho más en este porque la verdad me hace falta bastante tema por mostrarles y si quieren ahorita vamos un poco acerca de las preguntas, pero aquí ya voy a entrar en un nivel de madurez mucho más amplio. Cuando yo tengo características de este lado donde yo empiezo a medir la cuantificación de riesgos preventivo y correctivo, ya tengo que mirar la solvencia, recordemos el colchón. ¿Qué es solvencia antes de? Fíjense que esto es una definición financiera, pero si yo lo aterrizo a operacional, por eso ustedes lo ven en paréntesis, me da una relación más atractiva. Término económico que viene de que ver con la probabilidad de vivir pérdidas financieras e ir deteriorando la situación económica de una empresa por la cual se realizan transacciones. Si yo le quito a transacciones y le pongo por riesgo operacional, está muy bien la definición. Término económico que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de algo y esta me puede ocasionar pérdidas financieras, consecuencias, impactos financieros y esto puede ir deteriorando los objetivos, la misión y la visión de la organización, la cual está llevada todo con los riesgos operacionales y no operacionales, porque no quiero hacer riesgo operacional solo, sino que quiero llevar es la gestión de riesgos como tal. Para eso, Basilea, y aquí yo estoy seguro que más de uno conoce esta tabla, esto nos lo brinda Basilea. Basilea nos dice a nosotros, mire, hágala fácil. Para que todos hablemos el mismo idioma, trabajé 3 tipos de evento. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ojo con el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, porque el nivel 3 puede que no le aplique todo. Entonces saque lo que le aplica y el nivel 2 pues también me indica lo que le aplica. Para los que no las conocen, los invito a llevarse pues el print de pantalla, a buscar estos tipos de nivel. Entonces, los grandes riesgos organizacionales son el fraude interno, el cual está compuesto por actividades no autorizadas, hurto de fraude interno, seguridad en los sistemas y otros. Y entonces, actividades no autorizadas está el uso inadecuado de facultades y poderes, operaciones reveladas, operaciones no autorizadas, valoración errónea de posiciones intencionales, entre otros. ¿Qué nos dicen a nosotros a nivel normativo colombiano? Pero como les digo, quiero llevar esto a buena práctica porque estoy seguro que lo podemos aterrizar en otras organizaciones. A nosotros nos dicen, mire, hagámosla fácil. Usted tiene que regalarme a mí algo que se llama el indicador de pérdida interna, IPI. Aquí esto es el auge a nivel Colombia, pero yo lo puedo tener en otras organizaciones, que aquí es normativo y en otros lugares no, pero si yo quiero hacer un correcto uso de la gestión de riesgo operacional, voy a ejecutar esto, lo puedo llevar. Entonces voy a trabajar mi nivel 2 porque mi nivel 2 es como no el más general, pero tampoco no el más específico. Entonces voy a trabajar el nivel 2 y voy a empezar a traer las diferentes pérdidas que me apalancan por los tipos de nivel 2. Entonces, clientes, daños activos físicos, ejecución, administración de procesos, fallas tecnológicas, fraude interno, relaciones laborales, que son la tablita que ustedes están viendo en la parte 2. Ahí están inmersos todos esos. Obviamente no la pegué completa porque es enorme, es grandísima. ¿Qué nos dicen a nosotros a nivel de buena práctica y para poder trabajar el tema de solvencia y poder llevar el tema del indicador de pérdida interna? Entonces, aquí nos dicen a nosotros, hágame un favor y todas las pérdidas por riesgo operacional, producto de sus eventos que superen por el nivel 2, que sea mayor a 20 millones de pesos colombianos, me la va a sumar, que eso me va a servir para el cálculo. Antes de 20 millones no me da un número necesario. Entonces, muy juiciosos, las organizaciones, permítanme que tengo que estar cambiando de presentación. Las organizaciones muy juiciosas tienen su base de eventos, la llevan en Pirani, tienen su base de eventos, registran su evento las organizaciones, descargan su base a través de un reporte dinámico, la descargan y entonces empiezan a sumar. Fíjense que aquí yo tengo un filtro y ese filtro tengo pérdidas mayores a 20 millones, yo no cuantifiqué las pequeñitas. Y toda esta sumatoria pues yo la llevo y digo, ah, listo, me da tanto valor. Ese tanto valor, me voy a volver nuevamente a la presentación.
permítanme un segundo. Ese tanto valor me da esta cuantía. ¿Qué nos dice Basilea? Basilea nos dice, mire, usted necesita un coeficiente de riesgos, pero no se preocupe, si usted no sabe cómo hacerlo, yo le voy a dar unos porcentajes. Si su coeficiente es menor a, digamos, 10.000 millones, váyase con el 13%. Si su coeficiente es mayor a 10.000, váyase con el 15%. Entonces, aquí nos dicen, listo, saquemos algo que se llama el coeficiente de pérdida. Fíjense que no necesito ser un experto matemático o estadístico actuarial para poder llevar esto, simplemente necesito una base de riesgos organizada y empezar a determinar cuantías. No, Felipe, pero es que a nivel Colombia es 20 millones, lleven solo a nivel de sus países, muy básico, llévense por ejemplo, no sé, en dólares y llévense un porcentaje si hay mucha gestión de eventos. Si no hago eventos, pues ahí está mi reto. Si quiero llevar a este nivel, tengo que hacer una excelente gestión. Por eso les mencionaba la gestión efectiva y la gestión de riesgos. Si hacen gestión de riesgos tradicional, ok, ahí está para la oportunidad de mejora. Si la quieren efectiva, pues aquí está el reto. Entonces yo saco el coeficiente de pérdida simplemente multiplicando estos dos. Y de ahí, nuevamente, a nosotros nos dan algo que se llama el indicador de negocio, producto de la utilidad neta de la organización. Aquí ya sí necesito meterme con estados de resultado y balances general. Necesito saber cuánto es mi utilidad de negocio, qué es lo que estoy ganando. Supongamos que yo gane este valor y este valor nuevamente me voy con el 15 y hago un contraste entre el coeficiente de pérdida versus el componente del indicador, bueno, el indicador de negocio, lo que es lo que gané. Contrasto estos dos y digo que el coeficiente de pérdida por riesgo operacional es del 28%. Y ese 28%, aquí en Colombia, esto sí es netamente Colombia, pero ustedes qué harían ese 28% a nivel países. Preocuparse, no preocuparse, decir prácticamente que la mayoría de mis riesgos superan un coeficiente de pérdida o tiene un coeficiente de pérdida prácticamente del 30, 40, 50%. Eso ya es un resultado diferente cuando yo lo voy a llevar a nivel de comité de riesgos. Y el indicador de pérdida yo lo contrasto porque a nosotros nos brindan una tablita. Esa tablita lo que yo voy a hacer es lo siguiente y digo, si me supera tal valor, ese valor lo contrasto y digo mi coeficiente de pérdida IPI, o sea, mi indicador de pérdida interna es del 1.7. Ese 1.7 es el primer insumo para poder llevar la solvencia en la organización, poder establecer un método estadístico más fuerte o poder establecer un método de cuantificación más amplio donde ya me tengo que meter con expertos matemáticos que van a determinar cuánto sería mi pérdida operacional a nivel organizacional. Entonces, equipo, lo que yo les mostré al inicio tiene que ver con algo muy tranquilo que ustedes pueden ir llevando en sus organizaciones, no expertos, para después evolucionar su gestión de riesgos y eventos de esta manera. Y si yo les amplio mucho más el tema, aquí hay una formulación matemática mucho más amplia. Sacamos el berro, sacamos el coeficiente de pérdida aparte, sacamos sencillamente cuánto estaría dispuesta la organización a través de solvencia, ya nos metemos con métodos avanzados estadísticos como estándar, AMA, que pues ya se sale en nuestra jurisdicción porque sí necesitamos un experto estadístico para poder llevar esta información. Por eso les quería a ustedes traer básicamente este escenario de las dos pérdidas, tanto cuantificación tranquila inicial, preventiva y correctiva, como un nivel mucho más amplio de madurez. Yo sobre la herramienta les voy a mencionar lo siguiente, y es que los que trabajan en Pirani, y lo estoy mencionando mucho en las organizaciones, tómense el tiempo para crear un campo nuevo que se llame cuantía y método. Fíjense que yo tengo 5 métodos para hacer esa cuantía, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, espérenme, yo ingreso básicamente a uno que tenga de pronto ese campo acá? ¿Qué sucede si yo creo dentro de Pirani el campo llamado cuantía? Y para responder un poco lo que la persona nos mencionaba, yo le colocaba, no lo tengo, pero si yo reemplazo o creo un campo nuevo acá que me diga cuantía, genero la calificación del riesgo, le coloco la cuantía y aquí le coloco el método y digo cuál es el método que más está funcionando, cuál es el riesgo que más está apalancando un valor y al final lo sumo,
me haría algo muy parecido como esto, donde yo establezco, permítame, reitero, me toca estar trasladándome esta acá, y hago mi reporte, y yo digo, bueno, listo, traigo mi reporte, y resulta que mi categoría, mi cuantía por riesgo es este, y en mi modelo, ¿bajo qué modelo? Bajo el modelo de matriz, multas y sanciones, algo preventivo, y este es a través de horas hombre, y digo, listo, sencillamente en el proceso 1, llamado gestión de la educación, descargo el reporte, hago el reporte dinámico, lo descargo y me encuentro con esta cuantía. Y al encontrarme con esa cuantía, digo, miren, esta es la posibilidad de lo materializado y lo no materializado dentro de este proceso. Ay, no, ¿usted cómo va a llegar con esos valores? Ahí es donde ustedes definen mucho su sistema, defienden mucho su labor. Dicen, recordemos que tenemos multas y sanciones, que no está materializado, pero se materializa, me puedo ocasionar esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? ¿Cómo mejoramos controles? ¿Qué transferimos? Y esto es de horas hombre. Les recomiendo que agarre ingeniería proceso, utilicemos el módulo de planes de acción y hagamos un plan de acción que contribuya a saber cómo voy a solucionar el problema. Y para eso entonces voy a registrar mi evento, mi base de eventos. Espérenme, yo me traslado a una que tenga más información. Voy a registrar mi base de eventos de riesgo con el cumplimiento de acuerdo a lo que yo mencioné. Entonces aquí yo tengo mi evento, abro mi evento, voy al lápiz y en el lápiz me voy a encontrar con toda la parte asociativa, pérdidas y recuperaciones para poder llevar esas cuantías. Fíjense que por los dos lados yo lo puedo trabajar en la herramienta, lo puedo llevar en la organización. Y si necesito sacar el reporte para poder sumar, pues no, lo construyo. Voy aquí a los reportes y lo que hago es traer acá los eventos y aquí voy a traer, por ejemplo, las pérdidas y recuperaciones y voy a traer las que me superan 20 millones. Para el ejemplo que yo les mencioné ahorita un poco más fuerte, que me ganó, pues la pérdida, creada por la pérdida cantidad, que me diga que sea entre tanto valor o que sea mayor que 20, digamos, al ejercicio, y ya la herramienta lo que va a hacer es filtrar la información y descargar la base. Ahora, no, es que yo no lo quiero llevar por 20, sino quiero la generalidad, yo lo filtro, pero me interesa mejor el modelo 1. Yo lo que voy a hacer es establecer el campo nuevo y aquí en la parte inferior me van a aparecer los campos nuevos. Miren, fíjense que aquí hay uno que llama cuantía y traigo la cuantía por riesgo o por evento y hago el ejercicio. Mi invitación radica en no hagamos gestión de riesgos tradicional, porque lo tradicional desde hace mucho tiempo está mandado a recoger y basémonos realmente en tendencias para poder vender nuestra información y poder vender lo que está pasando en la organización con los problemas. Eso es básicamente, digamos, lo que quería mostrarles a ustedes a través de las cuantías, del modelo básico, del modelo un poco más avanzado. Y más adelante me gustaría traerles a ustedes, pues ya modelos estadísticos que podríamos llevar. Podríamos explicar acerca del AMA, podemos traer acerca del estándar, lo podríamos traer necesariamente. Listo, Nico, no sé si, pues me imagino que tenemos preguntas porque hemos respondido solo 3. Sí, tenemos un par. Todavía tenemos 10 minutos para terminar de responder las preguntas que tenemos. Así que vamos con la de Rocío. Dice, ¿en base a qué podemos cambiar la colorimetría de los riesgos? ¿Y cómo asignamos los colores? Apetito. Entonces, hagamos el ejemplo con el mapa de calor. Excelente pregunta. Vámonos al mapa de calor. Este mapa de calor de ejemplo. Ustedes se han preguntado en sus organizaciones por qué 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, 6 cuadrantes están en rojo. ¿Tienen alguna idea de por qué sus mapas de calor tienen 6 cuadrantes en rojo? O sencillamente tienen más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en naranja. Eso es lo que estará ajustando. Entonces, ¿en base a qué necesito cambiar esto? En base a la cantidad de riesgos que están alojados acá y la pérdida que yo estoy llevando sobre el mismo. Si yo traslado esto a riesgo residual, se supone que esto tiene que estar más abajo. Si está más abajo, voy a ser más ácido con mi organización para mantener mucho más control. Entonces voy a regalarle estos 2 rojos el siguiente año para ir más abajo y mantenerlos aquí en colorimetría. He visto organizaciones que tienen desde acá hasta acá verde.
y no es tan sano. Es mejor que vayamos bajando el nivel y no queremos tampoco tantos perfiles de riesgo. He visto organizaciones que crean amarillo, naranja, azul, fucsia, rosado, gris. Entonces, pues tienen muchos perfiles de riesgo y no les permite manejar esa tendencia. Entonces, para responderle a Rocío, esto sí tiene que cambiar si la madurez organizacional es muy grande, cada año. Si la madurez organizacional es pequeña, hacer un contraste un año versus el otro. Es decir, tienes gestión de riesgo 2024, diciembre, haces gestión de riesgo 2025, diciembre, en contrastas, diciembre 24, 2025. Miras, por ejemplo, el mapa comparativo y dices, voy a mirar y digo, tengo los mismos colores desde hace un año y tengo prácticamente, espérame, yo pico el residual, y tengo prácticamente los mismos riesgos. Mi sistema no me está sirviendo. Por ende, la parte de cuantificación que yo voy a medir no me va a servir. Entonces, si yo tengo aquí más rojitos y aquí más rojitos a nivel residual, concentrados en esta parte, yo digo, bueno, listo, podría modificar dos, regalarle dos, tres cuadrantes. Así lo podría llevar. ¿Quién lo ejecuta? Ustedes generan la propuesta como expertos en riesgos. ¿Y cómo se asigna la colorimetría? Recordemos que la colorimetría parte del semáforo. Los colores base para tener tranquilidad o no tranquilidad. Entonces, cuando nosotros miramos el color rojo, estamos inquietos, porque a nivel mundial el color rojo representa pare, hasta ahí. Pero Peligro. pues el color verde me da tranquilidad o algunas organizaciones pintan azul. Entonces ya viene es un tema de cómo pretendes tú llevarlo a nivel de esa pasividad o esa, digamos, alerta en la organización. ¿Listo, Listo. Nico? Sí, hay una pregunta que está ahorita sobre si los riesgos, si los colores se representan por nivel de criticidad, y sí, es básicamente lo que estábamos comentando ahora con Luis. Después tenemos otra pregunta de Ronald, nos dice, ¿cuál es la relación de ALAR con la tolerancia y el umbral de riesgo? No te escuché el principio, Nico. ¿Cuál es la relación de ALAR con la ¿Sí? tolerancia y el umbral de riesgo? Ah, ok, la tolerancia umbral, listo. Entonces, recordemos que la tolerancia es pasar de acá a acá. Que si yo lo hago al revés, estoy haciendo las cosas muy bien. Pero ¿qué sucede? Las organizaciones no hacen calibración del riesgo. Por ende, siempre van a ir hacia abajo. Pero se supone que yo también puedo ir hacia arriba. Es decir, ya no voy a pasar de amarillo a naranja, a hacer calibración de riesgos, a hacer saber si este riesgo 18 está estético en el tiempo desde hace 6 meses. Hago una calibración y resulta que aumentó su probabilidad y su impacto. Ah, ok, entonces mi tolerancia se va a ver afectada porque hacia abajo estoy tranquilo, pero hacia arriba me va a generar alerta, porque si lo tenía en verde, ¿por qué pasó a ser naranja? Entonces voy a pasar, eso se llama la tolerancia, pasar de un lugar al otro, llamémoslo así, de una ubicación a la otra, y mi umbral va a radicar en que mi organización me dice, ojo Felipe, usted tiene en su mapa de calor lo que es rojo, pero desde estos cuadrantes hasta acá, por nada en este mundo pueden pasar los riesgos, porque son riesgos cuantificamente altísimos que me generan pérdidas altísimas. Y mi organización solo tiene dinero para poder llevar esto acá. Entonces, fíjense la importancia del mapa de calor y no simplemente algo visual en sus organizaciones donde usted tiene el riesgo en alto por severo. No, porque yo califico alto por severo. Y ese alto por severo, para responder la primera pregunta, o para responder, no, para apalancarlo de la respuesta a la primera pregunta, es, lo hago de manera preventiva, mi probabilidad es muy baja, pero mi impacto es enorme. Entonces, también la invitación radica en lo siguiente, porque prácticamente el 70% de las organizaciones que yo he visto colocan 500 riesgos, 300 riesgos. Este mapa de calor que ustedes ven acá está súper contaminado. Este mapa de calor no me da una radiografía de la organización. Miren las buenas prácticas y, por ejemplo, a nivel de Colombia, la superintendencia aproximadamente hace que 9 meses dio una actualización y un comentario correspondiente a, es que no me acuerdo cómo tal el numeral, pero un comentario donde decía, yo prefiero que usted tenga riesgos que usted me sepa vender a que usted me llene de riesgos. Y entonces, unas organizaciones que tengo 500 riesgos, 600 riesgos, eso no es sano, eso no me da una radiografía.
Es como yo decirle a la persona, usted tiene 500 enfermedades. ¿Y cuáles son? Están ahí. Entonces es gripa uno, gripa 2, gripa 3, gripa 4. Entonces en ese orden de ideas, pues por eso la modificación del mapa de calor y por eso lo que tú llamas alar y llevar dentro de umbral. ¿Listo? Bien, tenemos tiempo para responder dos preguntas más e ir cerrando nuestra sesión. Acá Héctor nos dice, cuando se sobrepasa el apetito al riesgo y se llega a la tolerancia, ¿quién debe de proponer realizar los ajustes de un nuevo apetito al riesgo? La gestión de Ojo, riesgos, bien, considerando que la gestión de riesgos en su etapa de monitoreo identificó que se pasó el umbral del apetito. eso. Eh, para eso se supone que existen los comités, se supone que existe la palabra comunicación y consulta dentro del estándar australiano para la gestión de riesgos, que es el mismo grafiquito y marco que está inmerso en la 31.000. Transversalmente hay dos pilares, comunicación y consulta y supervisión y monitoreo. Entonces, todo es transversal. Nosotros como gestor de riesgos, nosotros ejecutamos y administramos un sistema. Cuando nosotros nos damos cuenta del problema, nosotros alzamos la mano y si podemos proponer alternativas, lo hacemos. Entonces, cuando superan estos inconvenientes, cuando me supera la información, me supera las barreras, llamémoslo así, yo digo, ojo, yo le propongo que usted adquiera una póliza. Fíjense lo que yo les mencionaba, yo no estoy en la presentación en estos momentos. Fíjense lo que yo les mencionaba al principio, exactamente acá. Yo les decía a ustedes, ojo, están identificando riesgos. Me di cuenta que superó mis barreras. Yo le propongo a usted que dentro del tratamiento adquiera una póliza. Sí, es súper difícil. Yo sé que es difícil poder tener esta cultura al riesgo, pero todo va encadenado. Todo esto tiene que ir encadenado con un proyecto de gestión de riesgos fuerte. Y si alguna organización o si varias organizaciones lo han logrado, ustedes por qué no o sea, es porque no lo lograrían, ¿sí? O sea, es básicamente eso. Yo diría, no es que nadie lo tiene, entonces es imposible, pero sí lo he visto. Entonces, cuando yo tengo el problema de superar las barreras, yo digo, bueno, usted necesita o yo le propongo que genere o contrate una póliza que le ayude a solventar establecimiento de reservas financieras. No, no puedo, ¿qué pasa? No, no sé. Mi jefe dice que esto no es necesario, lo podemos llevar por controles internos. Listo, va a ser controles internos, entonces vamos a hacer un ejercicio y le vamos a implementar dos controlcitos adicionales, una auditoría, un seguimiento periódico, a ver si le bajamos la probabilidad de ocurrencia. Le propongo, pero que ustedes propongan, a que ustedes ejecuten, si ustedes están levantando los riesgos de su organización y los controles de su organización, todo esto que yo les hablé durante esta hora y 10 minutos, no nos sirve. Ustedes pueden proponer, pero el dueño del problema, el dueño de la solución es el dueño del proceso. Ustedes tienen que tener ese pensamiento basado en riesgos y fomentárselo a él. O sea, el reto de ustedes no es levantar riesgos ahí. Ahí es establecer un tema de cultura para que ellos entiendan el problema. Pero ahí nosotros vamos a proponer esas posibles soluciones y ellos la toman. ¿Listo, Nico? Tenemos otra, no hay más. Nos fuimos, nos Sí, quedamos. estoy viendo cuál elegir como para responder algo mucho más global. Dale. Eh, Hay una de Graciela dice, entiendo entonces que primero debo tener bien mapeados mis eventos para poder afinar la identificación de riesgos. Necesito tener mapeado. Otra vez que te escuché entrecortado y después no te tomé la idea. Dale. Dice, entiendo entonces que primero debo de tener bien mapeados mis eventos para poder afinar la identificación de riesgos. Eh, sí y no. O sea, sí lo que estás diciendo en la gestión de eventos. Si la organización de ustedes, y se los digo porque en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, en Chile, no es tan fuerte la gestión de eventos como por ejemplo en Ecuador, como por ejemplo en Colombia, como por ejemplo en México. Bueno, en México tampoco lo utilizamos muy bien. Si yo no organizo la gestión de eventos, pues no va a tener el insumo. Y fíjense que organizar la gestión de eventos es muy tranquila. Es tener un canal de reporte donde cualquier funcionario tenga el chip y tenga la seguridad de que puede reportar cualquier problema. Yo cojo ese problema, lo analizo y digo si amerita una pérdida o no amerita una pérdida. Si amerita una pérdida, eso me va a alimentar o me podría ayudar a alimentar el riesgo asociado. Ejemplo, es que yo veo que Nicole
está haciendo uso indebido de sus facultades o de sus poderes porque ella es la administradora del sistema. Entonces, yo reporto eso, yo como gestor de riesgos lo investigo y me doy cuenta de que Nicole en el 2025, en el 2024 se llevó la base, hablando de las bases ahorita, se llevó 3 bases de clientes y yo digo, uy, se llevó 3 bases de clientes, las bases de clientes, digamos, suman un valor de tanto y lo apalanco en un riesgo y al apalancarlo en un riesgo tengo la cuantía. Entonces, no es necesario que yo tenga la base, digamos, o que la base sea mi insumo principal, porque recuerden que lo pueden llevar por alguno de esos métodos, pero sí se van a hablar en algún momento. Tanto lo que yo cree versus la gestión y la base de eventos. Aquí a nivel Colombia la base de eventos es súper obligatoria, inclusive la Superintendencia Colombiana certifica tu base de eventos a través de revisoría fiscal, la podría certificar para ver si tú haces una excelente gestión de eventos. Buenísimo, Pipe. Muchas gracias. Todavía tenemos como 12 preguntas, pero ya nos ha ganado el tiempo. De hecho, siempre tratamos de terminar y cuarto y estamos un cachito más por ahí. Si quieres, puedes dejar. Ahí va. Estoy en primera plana. Bueno, para todos los que nos están viendo, entonces recuerden que les va a estar saliendo una pequeña encuesta al final donde ustedes nos van a comentar qué otros temas relacionados con la gestión de riesgos quisieran ver en la siguiente temporada. Nosotros estamos muy, muy atentos a los que nos puedan decir. Y para las personas que todavía no hemos podido responder todas sus preguntas por factor de tiempo, voy a dejar mi correo en el chat para que lo puedan mandar y así yo se lo mande a Luis Felipe y podamos responder todas las consultas que tengan. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por este espacio. Recuerden, la encuesta es muy valiosa para todos nosotros y ojalá les haya servido mucho esta escuela. Nos vemos la próxima semana. Entonces recuerden, el martes tenemos evento, tenemos webinar para el mercado mexicano y el jueves regresamos con otra escuela. Que tengan un lindo día. Nos estamos viendo. Chao, chao.